Una fiesta y un banquete es un lugar de encuentro, es un lugar de convivencia, es un lugar donde todos somos iguales y recibimos el mismo trato. Y hay un valor grande en una fiesta y en un banquete, que no es solamente ir a la fiesta por comer. Se va a la fiesta sobre todo para compartir vida, para compartir amistad, para convivir con los hermanos y con los amigos. Y todo esto es parte del amor entre nosotros, los hombres, las mujeres y los cristianos. Y Jesús participaba en las fiestas cuando lo invitaban. Y hoy lo vemos en el Evangelio que fue a un banquete y a una fiesta. Pero también en la fiesta estaban los fariseos, que trataban de espiar al Señor, como decimos por acá, de chotear al Señor para ver qué cosa encontraban en Él, para hablar mal de Él y para acusarlo. Jesús va a la fiesta y no va para espiar, para chotear, va para convivir. Pero también en su libertad y en su amor, cuando hay algo que no está bien, el Señor corrige, ilumina y orienta. El Señor es libre para hablar. Y cuando el Señor en su libertad es libre para hablar y para corregir, lo hace por puro amor. ¿Y de qué se da cuenta el Señor? Se da cuenta que los fariseos estaban para espiar. Se da cuenta el Señor que en esa fiesta habían algunos que se adelantaban para buscar los primeros lugares. Había algunos que eran galgos, como a veces nos pasa a nosotros cuando vamos a un convivio, que nos atoramos nosotros primero y los demás que se los come el chucho. Y queremos siempre ser los primeros en todo. Y eso, pues no es el modo de convivir educadamente. No hablemos de fe, hablemos de educación, de ser buenas personas, de ser personas educadas que reconocen por educación y da el primer lugar a los demás. Pero ahí había una serie de galgos que se abalanzaban para tomar los primeros lugares. Y entonces el Señor, sin ofender, pero con una gran claridad, ilumina.
corrige y cuenta una parábola tomada también de los ejemplos de la vida. Y el Señor habla de la humildad que le hace a uno ser una persona sencilla. Y fíjense que en la sociedad y en el modo de vivir entre los judíos, ahí se daban color aquellos que se creían más importantes que los demás, y ocupar los primeros lugares era un asunto para reconocer de parte de los demás que ellos eran los más importantes, que ellos eran los mejores. Y como pasa también en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, hay gente orgullosa que se cree mejor que los demás. Hay gente orgullosa que se cree más importantes que los demás, ya sea por varias razones, porque han estudiado. Y si han estudiado y se creen así, no aprendieron nada, porque la primera cosa que le hace el estudio a uno es hacerlo más humano y más hermano de los demás. Hay gente que se cree más importante porque tiene más modo de pisto que los demás. Y hay gente en nuestros pueblos que se cree más importante, ¿por qué? Por el apellido que tienen. Y muchas veces están paseando hasta en el apellido que tienen porque son mafiosos y son sinvergüenzas. Entonces miren, nadie es más importante que los demás. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Pone en su lugar las cosas. Y la persona humilde reconoce su situación. En el Evangelio encontramos otra parábola que nos hace comprender, incluso en las cosas religiosas, a veces nos equivocamos. La parábola del fariseo y del publicano que entran al templo. El otro se va muy erguido, muy fanfarrón, porque a veces hasta en las cosas de Dios somos fanfarrones, y se pone delante de Dios a hablar todo lo bueno que hacía. Te doy gracias, Señor, porque yo oro. Te doy gracias, Señor, porque yo tengo fe. Te doy gracias, Señor, porque yo pago el diezmo. Te doy gracias, Señor, porque yo practico mis obras religiosas. Y a veces hasta se comparan. Y no soy como fulano ni como mengano. Y no soy como aquel fariseo que está allá atrás, pecador. Y el publicano se quedó atrás. Perdón, Señor, porque soy pecador. Y pregunta a Jesús, ¿quién salió justificado del templo y de la presencia de Dios? ¿El fariseo fanfarrón o aquel pobre pecador que reconoció su pecado? ¿Quién salió bien parado? ¿Quién salió bien parado? El humilde publicano y pecador. Miren, mis hermanos, la vida es una fiesta de la igualdad,
Una fiesta donde todos nos hemos de ayudar los unos a los otros. Una fiesta donde luchamos juntos. Guatemala no está viviendo la fiesta de la vida, está viviendo la desgracia, está viviendo la injusticia, está viviendo la corrupción, y nosotros no hacemos nada. Es que soy humilde y no puedo hablar. No, la humildad no es que le digan a uno: vos sos tonto. Sí, soy tonto, soy humilde. No. La humildad, decía Santa Teresa, es la verdad. El reconocer las cosas buenas que tenemos y el reconocer también las cosas que no están bien para cambiarlas. Y en este sentido, el Señor nos invita a reconocer la verdad. Miren, el otro mes, septiembre, es el mes de lo que le llaman las fiestas patrias. No hay nada que celebrar, mis hermanos. No nos engañemos. La independencia de Guatemala en 1821 no la hizo el pueblo. La hicieron los ricos de aquel tiempo, los criollos de aquel tiempo, hijos de los españoles, que solamente le dieron la vuelta a la tortilla. Aunque eran hijos de españoles, no tenían los mismos derechos que aquellos que habían nacido en España, que eran los grandes ricos y los que tenían sometido a esclavitud a los indígenas y al pueblo pobre. Solamente se independizaron ellos para tener los mismos privilegios y el pueblo siguió igual. Y Guatemala nunca ha vivido la fiesta de la vida. Nada más con Arévalo y Arbenz empezó a haber algo distinto, y que las fuerzas oscuras del país y de otro lado quitaron. Y celebramos cada 15 de septiembre libertad, independencia. ¿De qué? ¿De qué, digo yo? Por ejercicio está bien ir a traer la antorcha de la libertad, pero ¿qué antorcha de la libertad, mis hermanos? La fiesta de la vida no la tenemos en Guatemala. Y ojalá pudiéramos tener la fiesta de la vida y del banquete aquí en la tierra, uniéndonos, compartiendo, reconociendo las cosas y luchando por transformarlas y cambiarlas. Y entonces sí, algún día vamos a celebrar libertad e independencia, pero ahorita ¿qué? No se pasa de desfiles babosos, de gastadera de pisto, y hacemos cosas que no son ciertas. Y desgraciadamente nos han metido una historia de Guatemala mentirosa que no responde a la realidad. Miren, ser humilde es reconocer lo que uno es. Ser humilde es darse cuenta de las cosas. Y ser humilde es reconocer también a la otra persona y darle su lugar. Y no ser galgo, como nos dice el Evangelio. Por otro lado, la palabra de Dios hoy nos está invitando no solo a ser humildes y a reconocer, sino a ser solidarios, aprender a convivir.
aprender en la convivencia a unirnos con los demás y luchar por un mundo nuevo. La palabra de Dios que oímos cada domingo no es un bonito cuento para construirnos y edificar nuestra vida. La palabra de Dios que oímos cada domingo, mis hermanos, es para nuestra conversión. La palabra de Dios que oímos cada domingo es para nuestra santificación. Y quienes participan de la vida y del banquete de la vida al que Dios nos invita, aquellos que llevan a la práctica la palabra. Y participar de la Eucaristía es reconocer humildemente y con alegría que somos hijos de Dios. Participar de la Eucaristía es reconocer que todos somos hermanos y que no debe haber diferencias entre nosotros. Es que yo, aquí en Jocotán, yo soy de los Portillos, me viene flojo que sea de los Portillos. ¿Saben cuál es el apellido verdadero del cristiano? Además del apellido que tenemos por familia y que debemos honrar. ¿Saben cuál es el apellido? Hermano. Y el que se considera hermano nunca se cree mejor. El que se considera hermano nunca se considera superior a los demás. Y por eso el que se considera hermano no es abusivo. El que se considera hermano no es prepotente sobre los otros. El que se considera hermano da el lugar a todas las personas. Y miren, la pongo así de claro y pelado. A veces en las oficinas, ojalá que aquí en Jocotán no suceda tan seguido, a veces en las oficinas están las empleadas o los empleados haciendo otra cosa y dándole al celular y la pobre gente esperando. Y si es de aldea, mucho peor. No hay tiempo, venga mañana. Gastó pasaje en su pobreza. A veces aguanta hambre porque no tiene pisto para comer y tratamos mal. Es hora de que también pongamos a la gente en su lugar y ser capaces de decirle a esos empleados: miren, el sueldo se lo estoy pagando yo. ¿Por qué? Porque ustedes pagan impuestos aún en las pequeñas cosas que compran en la plaza. Cuando los comerciantes compraron, ya les ajustaron el IVA. Entonces, Guatemala debería ser el banquete de la vida y el banquete de la salvación. Pidámosle al Señor que nos dé a nosotros la humildad y que nos dé el amor para darle su lugar a las personas. Porque cuando le damos el lugar a las personas y en este mundo actuamos con justicia, en este mundo actuamos con caridad, el Señor nos va a decir en el último día: pasa, bendito de mi Padre, porque estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve necesitado y me ayudaste. En el último día, la tabla con la que vamos a ser medidos es la tabla del amor, es la tabla de la justicia, es la tabla de la igualdad. En todo sentido, en las cosas que vamos viviendo cada día y en las cosas que participamos aquí en la iglesia. Si aquí en la iglesia
nuestra intención es lucirnos. ¿Qué le digo yo, hermana? ¿Y qué le digo, hermano? Está jodido. Y Dios no es tonto y conoce su corazón. Entonces, que el Señor nos ayude a ser sinceros, a ser honestos, a considerarnos hermanos los unos de los otros y a seguir luchando con la confianza puesta en Dios de que podemos hacer una Guatemala mejor. Que Dios nos ayude con su palabra, con la Eucaristía de la que vamos a participar, de un mismo banquete que es Cristo, y demos frutos en la vida de todos los días.